ya no te obliga a ti a levantarte de ese sofá para ir a ver si estás respirando. Claro, por eso es lo que te digo, que yo antes daba 20 vueltas, subía y bajaba 20 veces, porque no me... Porque son 20 vueltas que te ahorras. ¿Te tienes puesto una cámara? Digo, sí, pero para mí la cámara, verlo nada más, era porque le tenemos puesto una cámara normal de vigilancia. Sí, sobre todas las cosas, para ti lo más importante es escuchar la respiración. Sobre todas las cosas, el escuchar... ¿Eso para ti es lo que te da la tranquilidad? Cuando está en ese momento, sí. En esa fase de sueño es que está... Es que a mí eso me preocupa mucho, a él no sé, pero a mí sí me preocupa mucho porque Álvaro toma mucha medicación. Mucha medicación muy fuerte. Los médicos me dicen que no pasa nada, que no... Pero es que si nosotros no tomamos la medicación que se toma Álvaro... Nos pegamos 4 días dormidos una semana. Y él se la toma y cuando está en crisis, además hay que subirle esa medicación. Y llega un momento en el que esa medicación ya le hace el efecto y además incluso a veces sin medicación se queda en ese sueño profundo y a mí es que me da pánico eso. Y yo sé que está dentro de los límites que nos permiten los médicos y todo, pero que me da miedo y necesito ver el miedo le da a ella que también hace poco un niño entró en parada cardiorrespiratoria porque le subieron mucho la medicación. Pero me explicó la médica que era por vena, porque estos niños, ya te digo, hay niños que están ingresados con 7 días de crisis sin poder dormir y claro, entiendo que la intravenosa es más rápida. Que ellos toman, es que esto es increíble, es que tú ves y claro, están ingresados, le empiezan a dar medicación muy fuerte, no reaccionan, siguen con la crisis cada vez peor porque es que no cierran ni los... Vamos, que tú le das esa medicación y es que ni cierra los ojos un momento, vamos, ni 2 minutos. Y claro, empiezan a subir, ¿qué le pasó a ese niño? Cada 3 horas ya más medicación más fuerte que tuvo una parada cardiorrespiratoria. Y a mí ya desde que me dijo esto ya eso... Pero me dice mi médica que claro, que era mucha más medicación de la que toma Álvaro y además que es por vena. Y que por vena puede producir efecto, esto. Claro, porque es un efecto totalmente inmediato. Claro que la medicación que a él le damos no... Pero aún así a mí me da miedo porque es que Álvaro es que es muy pequeño, es que es un niño. Y el médico que no conoce la enfermedad de Álvaro ve lo que toma y se echa las manos a la cabeza. Dice... Como puede tomar, muchas veces en el hospital no se atreven a darle la medicación que le da tenemos ese hándicap también, que estamos hablando de enfermedad muy rara porque en España solo hay un caso diagnosticado que es el de Álvaro. Aparte entonces que los médicos hay muy poca información. Nada. Aparte es que el Álvaro no responde a ningún tipo de tratamiento ni de medicación. Cuando entra en crisis. Entonces los médicos no saben, yo era algo que me impactaba cuando yo iba con mi hijo a urgencia. El problema es prueba y error. Y me decían, se quedaban ahí como que era la primera vez que lo veía. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo puede ser? No sabe responderme, no sabe, te estoy explicando lo que le pasa y no sabes lo que... Y es que claro, es la primera vez que ven esta enfermedad, es totalmente nueva y además que no responde a tratamiento ninguno ante las crisis, que es lo peor de ellos. Y los investigadores, que es lo primero que están buscando, los padres se lo decimos a los investigadores, que más que curarlo, que lo primero que queremos es controlar las crisis. Controlar esas crisis. Controlar esas crisis, encontrar el remedio y ya luego... No sé, llegaremos donde esto de los investigadores, no sé si Antonio sabrá lo de la investigación. Se lo comenté un poco por encima también, pero prefiero que se lo contéis vosotros para que él sepa también de lo que estamos hablando. De lo del abuelo. Sí, es que tenemos la suerte de que... Entre comillas, yo nunca digo suerte eso. Pero es verdad que uno de los niños, sus abuelos son investigadores en Estados Unidos, en Massachusetts. Entonces, de hecho, la enfermedad se descubrió gracias a esos niños, porque su padre trabaja también en la Universidad de Duke y entonces ahí investigaron, había 5 casos y lo investigaron hubo un grupo de investigación y descubrieron la enfermedad y descubrieron ese gen, que era totalmente desconocido hasta ese momento.
Y luego los abuelos de este niño, pues como ellos son investigadores en el Hospital General de Massachusetts, pues promovieron para poder, ellos investigaban por su cuenta como abuelos que son, Claro. pero claro, ya llegó un momento en que necesitaban financiación y necesitaban a una persona porque ellos tienen su investigación y aparte en su tiempo libre investigaban la enfermedad de su nieto. Entonces, para poder avanzar, necesitaban contratar a una persona que ellos lo dirigen y financiación para los materiales y todo lo que una investigación requiere. Pero todo eso fue mediante financiación propia. Los padres. Eso no, porque para un caso, en España tú le dices que para un caso te empiecen a investigar y te mandan poco lejos, las cosas como dos, es así, porque no les interesa. Un caso que hay en España te dicen no. Entonces, por eso dice suerte, entre comillas, de que esos abuelos quisieron investigar. El problema fue eso, que para poder investigar necesitan dinero, fondos, y que habíamos 15 casos... nosotros solo para encontrar un investigador y financiarlo, y nosotros solo, un solo niño, hubiese sido muy difícil. Y entonces poco a poco ya se creó una página de Facebook donde estamos todos los padres, estamos conectados, buscamos la financiación y ahí hay una investigación. Hay una página que, para que lo sepa Antonio, una página oficial de investigación del hospital donde reza esa anomalía, esa enfermedad, como la quieran catalogar, y donde van a parar esos fondos, para que todo el mundo... Entonces, realmente yo veo que todo lo que me estás contando, el único problema que hay en tu casa es que era del Betis, ¿no? Porque por lo demás... Sí, por hacerme sevillista, como gane la liga me hago. No. Cierro el proyecto ahora mismo, ¿eh? Oye, pues está muy bien, ¿no? Que la gente os quiera tanto, porque os anima, ¿no? Y más en un camino tan largo y tan duro que día a día pesa mucho, siempre la misma monotonía, rutina para intentar... La verdad que... Jugadores del Betis nos apoyaron. Bartra nos mandó la camiseta firmada para Álvaro. Aquí también nos hizo de eso, vamos, el Betis y el Sevilla también se portaron bien. Todos los que se enteraron, la verdad que gracias a Dios, como yo digo, que no, ojalá no hubiera tenido nada, pero ver el lado solidario de la gente, ver lo que se mueve cuando es un niño, sobre todo, que es que era, todo el mundo quería conocer a Álvaro, y los niños era una locura, era gente de más chica que mi María, era Álvaro, querían ver a Álvaro, era como... Ayudar a Álvaro. Sí, pero veían a Álvaro, era para ellos como era un euro, era, yo qué sé, él es Álvaro, y iba tú por la calle y te quedaba tú, yo qué sé. Lo que te he dicho, lo tuvimos que exponer, pero mereció la pena por esos casos, sobre todo los niños. Los niños era... Tenéis que tener en cuenta una cosa. El hecho de contactar con Antonio, aparte de que es un gran profesional, es también porque si yo hablo con los fabricantes y les explico vuestro caso, me van a dar una palmadita en la espalda. Antonio, sí, es la verdad, porque yo me dedico a otras cosas. Antonio está mucho más integrado en ese mundo y está más reconocido en ese mundo. Por lo cual, si un fabricante, si Antonio llama a un fabricante, le va a atender, a mí me va a poner en espera. Antes de llamar a ninguna puerta, necesito ver qué cosas se me ocurren. En función de esas cosas que se me ocurran, volveremos a tener otra reunión si os parece, y yo os contaré lo que se me ocurre. ¿Vale? Vale. A lo mejor ese día lo podemos hacer desde mi oficina para que conozcáis al resto del equipo y de esa manera, pues, ustedes digáis, pues mira, pues eso que se os ha ocurrido una tontería. O oye, mira, qué idea más buena. Pues eso puede resultar. En función de esas ideas, ya pasamos a dos fases. Una fase es buscar los componentes y la otra fase es decirle a José Luis que se complique la vida a ver cómo adapta eso ahí en la casa. Es decirle, y yo, tienes que meter los tubos, los tal, y a ver cómo adapta esto para que tal, ¿de acuerdo? Esa fase no va a haber ningún problema, ya te lo garantizo yo. Entonces, son las dos únicas tal. Entonces, sí. Una vez que llegamos a eso, tenemos que contactar con los fabricantes que queramos, yo tengo ahora mismo uno en la mente que puede ser que tengamos posibilidades, no quiero decir que sí al 100%, pero que haya posibilidades. Entonces, si nos cede ese equipamiento,
pues bienvenido sea, pero lo importante y lo más caro son los componentes. Eso es lo que es lo más caro. Imagino. Sería un lujazo el poder dar alguna aportación de alguna idea o algún diseño que realmente os pueda ayudar con Cintáis Libre, porque como os digo, yo paso una experiencia que no es la vuestra, ni mucho menos, pero yo estuve esos 6-7 meses cautivo, y la sensación de cautivo de estar una persona que nada más que porque tosa y no sabe si se le va la flema, no puedes dormir, descansar porque vaya qué tal, no, es decir, esa sensación, y lo que ha dicho de ir a jugar al fútbol y que era la vida, o al padre y era la vida, a mí que viniese una prima, una tía a dejarme que me fuera a la cafetería a tomar un café del hospital, que eran 10 minutos, era la vida. Yo disfrutaba el viaje del ascensor, que no podía ser una idea. Entonces, Claro. el hecho de tú, en tu rutina, vivir con una persona que tú estás vinculado a que no le pase nada, vaya que le pase, y que tiene que estar en mi campo visual, indirectamente te estás perdiendo otras grandes cosas de tu vida. Entre otras cosas son tus hijos, que a lo mejor te estás perdiendo un momento muy importante de María, que está haciendo un logro, que está haciendo un tal, pero no te estás dando cuenta de ese logro. Y esos momentos te los estás perdiendo porque necesitas en tu campo visual a Álvaro y necesitas la tranquilidad de que él esté bien, ¿vale? No estoy diciendo ni mucho menos con esto, y yo soy menos indicado para decir esto, que no seáis buenos padres, sois unos grandes padres, pero hay que reconocer que toda vuestra atención, todo vuestro enfoque está en una persona. Y eso se puede intentar hacerlo también, pero de otra forma. Para dando un poquito más de libertad para los dos. Para que tengáis más recursos para el resto de personas que viven en casa. Chicos, necesitaría saber realmente qué patrones son los que estimulan al Álvaro. Es decir, qué patrones de sonido, luces, colores, imágenes, formas son capaces de estimular al Álvaro. No sé si a lo mejor, si esto nunca os lo habéis planteado, pensar en otros días que digan, oye, pues el otro pasó un coche y las luces del foco por la ventana hizo sí las luces y hizo sí. No lo sé. Colores, formas, sonidos, cosas que ustedes veáis que el niño es capaz de estimularlo, porque si eso responde frente a eso, podemos crear un escenario de entretenimiento esporádico para que no esté el chiquillo todo su día, que su vida sea una silla sin nada. Sí. Podemos crear una simulación de un periodo de juego, que para nosotros juego será estimularlo de alguna forma, escuchar un sonido, reproducir la voz de la madre, reproducir la voz del padre, reproducir la voz de la hermana, aunque la hermana no esté en la casa, reproducir un color en la pared, reproducir, no sé, algo, un sonido. En esto entiendo yo que quien más a lo mejor tiene experiencia de esto son los profesores con los que ha estado, que entiendo yo que ellos sabrán, después de todo el tiempo que le han dado clase, entiendo que algo sabrá que diga, oye, pues mira, pues no, hemos hecho este tipo de ejercicio, este tipo de estimulación y hemos notado una respuesta. Bueno, ya está. En función de eso, le damos nosotros una pensada a ver cómo somos capaces de hacer eso. Porque entiendo que también, dentro de lo que es el buscar algo que vosotros sentáis libre dentro de casa, también entiendo yo que puede ser también importante no solamente el cuidado de Álvaro, es decir, saber la temperatura, saber la respiración, sino también si podemos crear dentro de su cuarto, a lo mejor en un momento determinado, un entorno donde él, de alguna forma, no sé, es que aparezca una luz, un color, un sonido, que él lo entretenga, que él los días no sean días iguales, días y días, sino que hagamos algo que lo estimule donde sea diferente, y que a las 6 de la tarde haya una cosa y a las 7 haya otra y a las 8 haya otra, y si no quiero que haya nada, pues lo deshabilito y no hay nada ese día porque tiene crisis, pero algo que podamos crear para que sus días no sean monotonía, sino que sean días diferentes. No, que esto que está diciendo es que yo lo pienso muchas veces, porque yo muchas veces veo a mi Álvaro en la cuna toda la tarde, así, por la tarde, mirando para arriba o en el carro, en la cuna. Se ha dormido por aburrimiento, porque si no podemos estar encima de jugando. A lo mejor tiene que estar con María haciéndole algo, yo qué sé, y ya se y lo mira y dice, se ha aburrido, se ha dormido porque el pobre está aburrido. Porque lo único que podemos hacer es cogerlo, yo qué sé, y lo que tú dices, a lo mejor pensar que
porque yo me pongo a pensar mucho de no puede ver la tele, no puede ver, no podemos, y me da mucha pena muchas Sí, veces yo le verlo así. pongo mucho Siempre, el iPad lo que tú con dices, el algún aburrimiento cuento. de su vida es estar así todos los días. No hay otra, porque lo único que puede hacer es cogerlo y soltarlo y cogerlo y soltarlo. Es lo único Se que estimula cambia, con- exactamente. Estimularlo con algunas cosas, el móvil, le pones el móvil, pero él no mira el móvil, a lo mejor el móvil músico muchas veces, hay veces que se queda mirando el momento, o yo qué sé, otras veces a lo mejor pasa. Claro que te digo que esto que tú dices, a lo mejor, yo le pongo muchas veces cuentos y él se queda sí, con los sonidos del cuento. yo creo y- que es más los sonidos, luces, y eso es, Pero es la, algo la más figura, general. cuando las figuras se mueven en el iPad o en el móvil, cuando él atiende a la figura cuando se mueve. Ahí está, cuando está Sí, eso lo cuando él ves. Cuando está los bien. colores se mueven, ¿no? Cuando los colores empiezan a moverse. Sí. Pero por eso te digo que no, yo no creo que sea a lo mejor un color especial, sino es más general, tú, los colores, el sonido general, El todo movimiento lo de esos estimula. colores que se mueven en la Ahí está. pantalla y tal, que lo mismo es Sí. unos dibujos animados que lo mismo es un programa de un partido de fútbol. Él ve Ahí colores está. que se mueven, que tal, y Sí, es verdad, a lo mejor que en un programa de dibujo a lo mejor tiene más sonido y lo lleva, es un conjunto de las dos cosas en un partido de fútbol, a lo mejor, ¿no? Que sí es verdad que a lo mejor en la mezcla, el conjunto es algo más, pero sí es verdad lo que tú dices, que a lo mejor hay veces que le pones tú una máquina, una lucecita y la está mirando. Y está todo el tiempo. Y está ahí, y Un se queda globo y mirándola, un empieza globo. a ver, a mirar Lo- cómo se mueve el globo. él atiende a cuando un globo vuela, lo atiende Cuando algo. le hemos amarrado a lo mejor algún globo al carro, él se queda mirando el globo. Si él está bien, si está mal en crisis no atiende a nada. Pero si él está bien, Si él está bien se queda es algo claro. distinto que está ahí, que no está Es igual normalmente. que si está bien, está en el carro y está la hermana en este lado y se va para el otro y él intenta volver la cabeza a buscar a ver dónde está la hermana. O habla a la abuela y mira a ver dónde está la abuela. Es decir, cuando él escucha un sonido familiar, su instinto es buscar de dónde viene ese sonido. Exacto. Sí, aunque sea muchas veces está tan cansado que no mueve ni la cabeza, pero mueve los ojitos nada más. Mueve y Sí, va pero buscando. el instinto es buscar de dónde viene eso. Sí, Porque es sí. conocido para mí es conocido, es habitual este sonido que estoy escuchando, llámese la voz de la abuela, llámese la mi hermana, y el instinto es buscarlo. Sí. Y cuando él está bien, sí, es lo que hemos dicho siempre, es lo que hemos estado contando todo el Cuando rato. él está bien, que está mal, pero cuando Álvaro, muchas veces cuando iba a la terapia y era más pequeño, se sorprendían, ¿no? Porque era un día que estaba bien y me decía, es que hoy todo lo que hacíamos y se reía y me seguía, pero es que cuando Álvaro está bien, está así. Incluso la neuróloga va con crisis, va llorando, no atiende a nada, no mira, no escucha, no. Y ahora iba otro día que iba bien y le hablaba y le miraba y le seguía todo. Dice, hoy qué bien está. Digo, no es que hoy haya dado este mejor, que haya dado un salto y este mejor, no. Es que hoy es un día bueno y cuando los días buenos, Álvaro está pendiente a todo lo que tiene a su alrededor. Y ahora está hablando la madre y está buscándola. Busca. Desde que estamos en la reunión, está aquí Álvaro con nosotros, vamos. Sí, o sea. Aquí lo tenemos. Ahora mira, escucha, a lo mejor algo de ruido distinto, ya se ha puesto más nervioso. ¿Ves? Ya va por a llorar. Claro. Hemos cambiado algo que le haya cambiado lo que el rato que llevaba Porque él le has dicho aquí, que estaba acostumbrado. O aquí está Álvaro, mira Álvaro, y ya sabe que va. Se lleva un rato sin llorar. Pero ahora mismo hemos dicho, a lo mejor ha cambiado algo que ya a los otros se había acostumbrado. El ruido de nosotros está hablando, se ha acostumbrado. Pero yo lo cogí, lo moví un poco, ya él no le ha gustado. Ya ha cambiado su forma. ¿Vale? Se ha puesto a llorar, que llevaba un rato sin llorar. Hoy quiere tranquilidad, hoy no quiere. Que no moleste a nadie. Bueno, chicos, pues poco más. Esta semana la tengo complicada porque me voy a Barcelona el domingo con un compañero, con Julio, que tenemos una avería de una planta industrial en Barcelona. Estaré prácticamente toda la semana en Barcelona, pero la semana siguiente me reuniré con mi equipo, veremos el vídeo y le daremos forma a esto a ver qué se nos ocurre. Haremos una lluvia de ideas, como decimos, y en función de esa lluvia de ideas, si os parece bien, volveremos a tener otra reunión. Os contamos la lluvia de ideas y aquellas que os parezca... Espérate, Marco, ahora voy. Y aquellas ideas que veáis que os pueden parecer interesantes, pues le damos forma y buscamos cómo somos capaces de ponerlas en marcha. Y a raíz de ahí, tal. ¿Que no os parece bien ninguna idea de que los blogs? Pues nada, no pasa nada, ya está. Oye, mira, no le vemos...
utilidad ni habilidad y tal. No pasa nada. Que vemos que alguna, incluso a lo mejor una de todas ellas, no tiene por qué ser todas, una. Oye, pues tal. Pues enfocamos, trabajamos en esa idea y vemos cómo somos capaces de ponerla en marcha y ya está, chicos. ¿Vale? Pues muy bien, seguro que nos gusta porque era algo que no placer. teníamos pensado y creo que a los dos hemos pensado que sí, que nos puede ser de gran utilidad eso, que nos va a mejorar mucho. Fíjate, Claro, la ya tontería lo que dije yo había yo. pensado, la tontería que yo había pensado que yo tenía, pues, que se lo dije a ella y ella no lo veía. Y le dije, voy a hablar con José Luis, antes de saber nada de esto, para poner una cámara, yo no sé si te lo llegué a decir, José Luis. Te lo dije yo. Para poner, yo quería poner la cámara. Poner una cámara en el cuarto de Álvaro. Ella no quería. Música. Y poner música. Y poner hilo musical. En plan sabacano todo lo que estáis contando, pero en plan así una cámara y música. Y ella decía que no, que dónde iba. Me puso, digo, unos altavoces integrados, que no se vean, que no se vea muy feo, porque yo sé que ella la estética, no sé qué, primero decía. Digo, al menos algo integrado, digo, que le dé el sonido, que veamos a Álvaro. Ya cuando José Luis me ha presentado esto y decía, es que es lo que yo le he dicho, dos tonterías, yo le había dicho sonido y una cámara, para que yo pudiera verlo en la tele. Yo se lo dije, que quería hacerlo. Y ya cuando me ha presentado lo que te ha dicho ella, que es que creo que nos serviría un montón, la verdad. Parece una tontería, pero bueno. Sí, nada más que él siempre ha hecho... Lo de las pulsaciones y todo esto por conocer su enfermedad, porque creo que nunca nos hemos parado a ver en las crisis como el patrón que lleva de pulsaciones, de temperatura, en eso os puedo decir que hasta os puedo dejar un prototipo porque tengo yo hay un fabricante alemán que tiene muchas ganas de trabajar con nosotros. Entonces nos ha mandado unas muestras y una de esas muestras que nos ha mandado es un terminal táctil y un reloj de pulsera. Nos ha mandado dos modelos, uno para mujer y otro para hombre. Pero esos relojes, lo único que no me mide es la temperatura. Pero para mí, para vuestro proyecto es fundamental que lea la temperatura. Sí. Sí. Es fundamental, fundamental. Porque lo que ha dicho José Luis es lo más importante y es que según la temperatura que él tenga, podemos adaptar la temperatura de la habitación. Porque exacto. No sabes si calor o tiene frío. Sí. No sabes si tenemos que subir 1 grado o bajar 1 grado. Podemos automatizar eso. Luego, para mí es fundamental leer la temperatura que tenga el niño. Es fundamental. Sí. Luego, los otros niveles, como digo, con esto hay que tener mucho cuidado porque yo no soy médico, yo no puedo decir que a ciertas pulsaciones, a cierto nivel de oxígeno, yo eso no lo sé, pero ustedes como padres, si sacáis esos patrones y sabéis... Claro, da información. Claro, es lo que digo, que para sus crisis nos puede venir muy bien. Pero además ayudaríamos, ya no es que nos ayudemos nosotros, sino que ayudaríamos a los médicos. Es que los médicos, como estamos diciendo, Álvaro, es el único caso, y están muy perdidos. Y los investigadores... A lo mejor nosotros esos datos no nos valen, pero si yo se lo presento a esa médica, a lo mejor la médica saca conclusiones. Ustedes pensar, voy a disparar, voy a decir una tontería igual, ¿eh? Ustedes pensar que, imagínate que empiezan a subirse las pulsaciones hasta que llega un momento en que entre en crisis. Si ustedes detectáis ese patrón, ustedes podrían adelantar a darle la medicación antes de que entre en crisis. Claro. Sí, eso sería... Por ejemplo, eso sería brutal. Sí, porque además es lo que siempre vamos buscando. Veis la gráfica subiendo y decir, oye, que se está repitiendo este patrón. Pero, como digo, yo os puedo dar la información, pero yo no puedo valorar la interpretación. Claro. Eso corre de vuestra parte. Sí, claro, es que siempre los médicos mismos no lo saben, es que ella no lo sabe, ella nos pregunta a nosotros. Siempre nos pregunta para ver que si sacamos en claro qué es lo que desencadena la crisis para adelantarnos, para darle la medicación antes. Ella nos dice que nosotros se lo digamos todo, ella no sabe nada. Ella no sabe. Controlarlo, y nosotros lo único que podemos controlar es el estado de nerviosismo, eso lo podemos ver nosotros, no podemos controlar eso que nos estás diciendo tú, es imposible. Nunca lo habíamos pensado tampoco. Me puedo coger un termómetro y ponerme cada hora así en Álvaro todos los días y... Claro, eso no lo puede hacer así. Si nosotros, a lo mejor, por disparatar, nos damos cuenta que el niño poco a poco empieza a sentirse mal y empieza a acelerarse su respiración, empieza a acelerarse su ritmo cardíaco, eso es como si estuviese haciendo deporte, porque el corazón empieza a bombear. Eso sí, si estuvieses corriendo. Si nosotros podemos ver en una gráfica eso, cómo va variando, y nosotros podemos anteponernos a eso y decir, cuando se reproduce este mismo patrón,
me tienes que mandar un mensaje al móvil para que le dé la medicación a mi hijo. O decirme, cuidado, Álvaro está en fase de crisis. O alarma, parece ser que va a entrar en fase de crisis. Yo entiendo que eso te da la vida. Claro, A totalmente. nosotros tanto, vamos, que además que es nuestro Eso objetivo principal, vamos. Eso lo intentamos hacer nosotros y no llegamos. Nos lo pide la médica. Nunca habíamos Intenta pensado. controlar para intentar darle medicación antes de que lleve la crisis. Eso no lo dice la médica siempre. Si tú ves que va a entrar en crisis, dale esta medicación, pero ¿cómo lo vemos nosotros? Claro, Yo pero ya para eso- casi lo veo cuando ya está metido en crisis. Claro, Eso pero está de para eso hay que seguir un patrón. Es decir, Ahí que está. tú estás memorizando la gráfica y tú ves que con esa gráfica has visto que se ha producido el patrón y se vuelve a repetir. Y cuando tú eso lo has hecho 4, 5, 6 veces, dices, ahora me lo creo. Esta misma Claro. gráfica 4 veces seguidas implica al patrón de que mi hijo entra en crisis. Pues Claro. ya, esto coincide gráfica. No, es más, os estoy diciendo que esta información la podéis reportar a vuestro equipo, a vuestro de Facebook, Totalmente. y reportar Claro. los datos al equipo de investigación, porque todos esos datos se pueden exportar. Se exportan en Excel, se le envían al equipo de investigación y decir, oye, estos son los datos de temperatura, oxígeno en sangre y de ritmo cardíaco que tiene mi hijo, y en este periodo es cuando entra en crisis. No hemos dado cuenta que coincide cuando el ritmo cardíaco entra y es un tipo de alarma o de indicador que nos da aviso a que esto se va a producir. Pues a lo mejor los padres de esos niños pueden replicar eso y decir, oye, pues tenemos que buscar de alguna forma que nuestro hijo también tenga otro reloj, que hagan lo mismo que están haciendo estos padres en España para poder adelantarnos eso e intentar dar, ya hemos solventado un pequeño problema, no el problema, Claro. pero un pequeño problema. Imagínate que le da la medicación, pero sigue con la crisis hasta el pico más alto. Esa información también le va a servir al médico para saber, él puede determinar hasta dónde llega ese pico y decir, coño, es que cuando llega este pico, con los 3 miligramos que le doy, no va a llegar nunca en la vida. Necesito 3,5, necesito 4, 5, yo que sé, 1000 historias. Sí. Pues toda esa información les va a servir a ellos. Claro. Bueno, chicos, pues os voy a dejar. Bueno. ¿vale? Ha sido Sí. un placer. Porque tú quieres. José Luis, ¿cómo tiene ahora mismo? Enfoca la cámara, parece San Pedro. Míralo ahí con la mano. Sí. Me quedo sin batería. Es que habláis mucho, coño. Chicos, sí. ha sido un placer conoceros. Igualmente. Os tenéis que sentir orgullosos, ¿eh? De verdad. Os tenéis que sentir orgullosos porque sois unos padrazos. Volvería a saber de mí. Haremos otra reunión los 4 y intentaré que sea desde mi oficina para que conozcáis el equipo, que os aportemos esas ideas y tal. Y nada, sería un placer poder hacer algo interesante para que realmente os resulte la vida más cómoda para vosotros y para Álvaro. ¿Ok? Vale. Darte Bueno, las Antonio, gracias muchísimas gracias. Darte las gracias por Muchísimas todo, por intentar por lo menos conocernos y conocer No, casos. no hay que y, darle. Nada más que con Me queda. intentarlo, Es un cachopán. claro, no decimos Es un como tú has dicho cachopán. que se llegue a nada, de lo que sea, pero ya por intentar ir a conocer casos. Una preguntilla, José Luis. ¿Cuánto tiempo hay desde tu oficina a su casa nueva? En coche. ¿En coche? 5 minutos. 5 minutos, perfecto. Sí, sí, hay que hacer un ajuste, uno se tarda 5 minutos de venir a su casa. Hacer un Sin ajuste. problema. Vale, ok. Muy bien, chicos, Bueno, venga, un abrazo. bueno. ¿Vale? Gracias. Venga, Venga. hasta luego y muchas gracias por todo. Adiós. Adiós, Hasta adiós. luego. Todo.